Bueno, vamos a comenzar el problema en el que en un recipiente de 5 litros se introducen 3,2 gramos de cloruro de carbonilo a 300 Kelvin. Se establece el equilibrio siguiente, siendo el valor de la presión total en el equilibrio 180 milímetros de mercurio. Nos piden que calculemos las presiones parciales en el equilibrio. El único dato que tenemos son los gramos iniciales de cloruro de carbonilo o fosgeno. Bien, simplemente vamos a calcular en primer lugar, utilizando su peso molecular y los gramos, el número de moles. Os advierto que el redondeo va a ser a 2 cifras decimales de manera general, o a un 0 y 2 cifras decimales más. Bien, los 3,2 gramos dividido entre 99, que es su peso molecular, quedan 0,032 moles. Despreciamos el resto de decimales. La presión total la vamos a convertir también en sus unidades correspondientes. Antes de leer ni siquiera el problema, vamos a llevar todas las unidades al sistema internacional o al sistema en el que se utiliza en equilibrio. 180 milímetros de mercurio, sabiendo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, utilizando el factor de conversión correspondiente, nos queda una presión de 0,24 atmósferas. De acuerdo, que será la presión total en el equilibrio. Y el volumen, como bien sabéis, está señalado arriba, son 5 litros. La temperatura es de 300 grados Kelvin. No tendríamos que llevar a cabo manifestación alguna más de las unidades. A continuación, y una vez hecho esto, vamos a escribir ya nuestro equilibrio, ¿vale? Una vez indicadas todas las unidades, vamos a escribir nuestro equilibrio por lo que pudiera pasar, es decir, para analizar qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Dejamos ya marcadas todas las variables, como he dicho, y tenemos que el fosgeno o cloruro de carbonilo en estado gaseoso se disocia a temperatura ambiente en monóxido de carbono y cloro gaseoso, ¿vale? Como siempre os digo, yo utilizo, en vez de dos filas para la tabla de cálculos, 3. Una es la que se representan los moles iniciales, otra es la que se presentan los moles que se reaccionan y otra es la que se representan los moles en equilibrio. Los moles que reaccionan los pongo siempre con signo negativo, ¿vale? Y sería la incógnita x menos multiplicado por el coeficiente estequiométrico, es decir, en este caso, pues simplemente menos x, y no se os olvide. Bien, 0,032 moles iniciales de fosgeno, 0 de monóxido de carbono, 0 de cloro. Para los moles que reaccionan será menos x para el cloruro de carbonilo o fosgeno y x para los restantes, es decir, para los productos. Por tanto, en el equilibrio tendremos 0,32 menos x moles de cloruro de carbonilo, x moles de monóxido de carbono y x moles de gas cloro. ¿Para qué me va a servir esto? Pues como el único dato posible que tengo es la presión total en equilibrio, esto, como vaya a ver a continuación, me va a servir para poder calcular los moles totales en el equilibrio. Y de aquí, por utilización de la ecuación de los gases ideales, podré calcular x. Pero antes voy a eliminar todos los datos que no me sirven de cuentas anteriores y me voy a quedar simplemente con la expresión del equilibrio, como he dicho, con el volumen y con la presión. Bien, el número de moles de cloruro de carbonilo, 0,32. Esos son el número inicial, ¿vale? La presión por el volumen, nRT, es la ecuación de los gases ideales. Esta me va a permitir calcular el número total de moles despejando, ¿vale? Número total de moles, P por V, RT. ¿Tengo la presión? Sí. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Tengo R y tengo T? Sí. ¿Cuál es el número total de moles en el equilibrio? Pues lo de todos los componentes que han intervenido en las reacciones, es decir, los de cloruro de carbonilo, 0,32 menos X, los de monóxido de carbono, X, y los de clorogas, X. Así, el número total de moles queda 0,32 más X. Este número total de moles se refiere al número total de moles en el equilibrio, ¿de acuerdo? Pues igualando este 0,32 más X a P por V partido RT y sustituyendo, voy a poder calcular evidentemente X.
Así nos quedaría que 0,032 más X es igual a la presión. La presión es 0,24 atmósferas, ¿vale? Por el volumen, son 5 litros, partido RT. Hago la sustitución correspondiente de los datos que he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? 0,24 atmósferas, 5 litros, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol y 300 grados Kelvin. Operamos teniendo en cuenta siempre el redondeo correspondiente. Hemos dicho 2 cifras decimales bien redondeadas, o en el caso de que haya algún cero, un 0 y 2 cifras. Muy bien, después de hacer esa operación queda que esto es 0,049 moles, es decir, que el número total de moles en el equilibrio es 0,32 más X, que es igual a 0,049 moles. Simplemente sería resolver una ecuación de primer grado para la que de sobra estáis capacitados y que estáis muy acostumbrados a resolver. De esta manera, X es igual a 0,017 moles. Es decir, esos son los moles que reaccionan. Lo que me va a permitir calcular los moles de cada componente en el equilibrio. Voy a borrar estas operaciones. Podéis pausar para copiar vosotros si queréis o para entenderlo, y voy a calcular a continuación el número de moles de cada una de las especies en el equilibrio. ¿Por qué? Porque es lo que me va a servir para calcular las presiones parciales. La voy a poner aquí en una tabla. De cloruro de carbonilo, pues 0,032 menos X, 0,032 menos 0,017 igual a 0,015 moles. De cloro gaseoso y de monóxido de carbono, pues X, o lo que es lo mismo, 0,017 moles. Por lo tanto, ya podemos intuir que la presión parcial de estos últimos va a ser idéntica. Muy bien, una vez hecho esto, pasamos a expresar las presiones parciales de acuerdo a la ecuación de los gases ideales como n del componente, presión parcial del componente I igual a n del componente I por R por T partido por el volumen, es decir, la ecuación de los gases ideales aplicada, así como si en el recipiente existiera solamente un componente gaseoso. Por tanto, esto quedará para el cloruro de carbonilo 0,015, aquí voy a evitar poner las unidades, ya sabéis cuáles son, por 0,082 por 300 entre 5. Lo que queda una presión parcial, pongo volumen, quito, un momento, pongo el 5, el valor numérico, para no enredarnos. Y como estaba diciendo, ahora pondremos los cálculos de todo. La presión parcial del monóxido de carbono igual a la presión parcial del cloro gaseoso, que sería 0,017 por 0,082 por 300 entre 5. Ya que cojo la calculadora, opero y os doy los datos de las presiones parciales de cada uno de los componentes en un instante. 0,074 atmósferas y 0,084 de manera respectiva. Recuerdo que la suma de las presiones parciales de los tres componentes debe ser igual a la presión total, que habíamos establecido en 0,24 atmósferas al principio. Vamos a comprobar que esto es cierto, y es una manera de comprobar que no nos hemos equivocado. 0,074 por el cloruro de carbonilo, 0,084 por el monóxido de carbono y de nuevo 0,084 por el cloro. Bueno, este signo más irregular, lo volvemos a poner.
Todos los fallos en directo, como sabéis, os comento tantas veces. Queda un total de 0,242 atmósferas, por lo que podemos concluir que es la presión inicial. Evidentemente hemos hecho redondeos con cifras decimales y hemos podido equivocarnos, ¿de acuerdo? Vamos a anotar aparte los datos de las presiones parciales y vamos a pasar a calcular K sub P. Bien, la presión parcial del cloruro de carbonilo no había sido 0,074 atmósferas, la del monóxido de carbono y la del cloro 0,084. Como sabemos, K sub P la podemos expresar como las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, es decir, presión parcial del monóxido de carbono por presión parcial del cloro, partido presión parcial de los reactivos, en este caso cloruro de carbonilo. Como los coeficientes estequiométricos son para todos 1, pues simplemente 0,084 al cuadrado partido 0,074, perdón, sí, 0,084 al cuadrado partido 0,074. Bien, hacemos cuenta, operamos y hacemos cálculos y vamos a ver lo que queda. K sub P igual a 0,095. Ya tengo K sub P. Sé que K sub P es igual a K sub C por RT elevado al incremento de moles. No me voy a complicar en calcular concentraciones, simplemente voy a despejar K sub C de aquí. K sub P sería RT elevado al incremento de moles. El incremento de moles son la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos los de los reactivos. 1 más 1, 2, menos 1, 1. Como vamos a ver aquí. Con lo que en definitiva K sub C sería K sub P partido RT, como vamos a ver a continuación. Como sabemos que K sub P es 0,095, R es 0,082 y la temperatura son 300 Kelvin, nos queda un resultado para K sub C muy pequeñito, nos debe quedar del orden de 10 elevado a menos 3. Hacemos los cálculos y K sub C queda 3,86 por 10 elevado a menos 3. Siempre teniendo en cuenta los redondeos puede haber pequeñas variaciones, pero como he dicho, tomar siempre el mismo criterio. Vemos que K sub C es mucho menor que 1, luego este equilibrio estaría desplazado estaría favorecido hacia los reactivos, por decirlo de alguna manera. Cuando la constante es muy grande, está favorecido hacia los productos. Pues muy bien, muchas gracias por todo, espero que os haya servido.